Hay cosas que el tiempo no puede borrar, eventos que permanecen en la memoria de un pueblo como una cicatriz imborrable. Me llamo Clara, y lo que voy a relatarle sucedió en 2019, en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar que prefiero no nombrar. Desde entonces, la gente evita hablar de lo ocurrido, como si al mencionarlo pudiera traer consigo aquello que intentan olvidar. Yo era una forastera, una estudiante de antropología que había llegado al pueblo como parte de un proyecto de investigación sobre tradiciones funerarias. Nunca pensé que mi estadía me llevaría a presenciar algo tan aterrador. Todo comenzó con la muerte de la familia Mendoza. Eran 5, el padre, la madre, 2 hijos pequeños y una abuela que vivía con ellos. Los encontraron a todos muertos en su casa, en circunstancias que nadie quería describir en detalle. Las pocas personas que se atrevían a hablar decían que fue un ritual, algo que involucraba símbolos extraños dibujados en las paredes y velas negras consumidas hasta el final. La policía llegó, pero sus investigaciones no condujeron a nada. Lo único que quedó claro era que no se trataba de un robo ni de un accidente. Alguien los había matado con una precisión fría y calculada. En el pueblo empezaron a correr rumores. Algunos decían que los Mendoza habían estado involucrados en algo oscuro, que habían traído esa tragedia sobre ellos mismos. Otros aseguraban que había sido obra de una secta que practicaba rituales en las montañas cercanas. Según los más viejos del lugar, estas sectas habían existido durante décadas, ocultas en los rincones más remotos de Oaxaca, y de vez en cuando reclamaban vidas para sus rituales. Al principio, pensé que eran solo leyendas, exageraciones de gente supersticiosa. Pero lo que ocurrió después me hizo reconsiderar todo. El funeral se realizó 2 días después del hallazgo de los cuerpos. La familia no tenía parientes cercanos en el pueblo, así que la comunidad entera se encargó de organizarlo. Fue uno de los eventos más extraños y perturbadores que he presenciado. La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo, un edificio antiguo con paredes de adobe y un techo de madera. 5 ataúdes estaban alineados en el centro, rodeados de flores y veladoras. Al principio, todo parecía transcurrir de manera normal. Los vecinos rezaban en voz baja, algunos lloraban y el sacerdote realizaba las bendiciones. Pero entonces llegaron ellos. Era un grupo de personas vestidas completamente de negro. No eran del pueblo, nadie los conocía. Entraron en silencio, sin mirar a nadie, y se colocaron en círculo alrededor de los ataúdes. Traían velas negras que encendieron una por una, dejando que la cera caliente goteara en el suelo como si fuera parte de un rito. Nadie les dijo nada. Tal vez fue el miedo, o tal vez el desconcierto, pero los habitantes del pueblo simplemente los dejaron hacer. Se quedaron allí, inmóviles, hasta que el sacerdote terminó la ceremonia. Cuando llegó el momento de trasladar los ataúdes al cementerio, las personas de negro siguieron el cortejo. No dijeron ni una palabra, pero su presencia hacía que el aire se sintiera pesado, como si todo el pueblo estuviera atrapado en una pesadilla. En el cementerio, colocaron sus velas alrededor de las tumbas recién cavadas. Cuando los ataúdes fueron sepultados, ellos permanecieron allí, mirando fijamente mientras la tierra los cubría. Fue entonces cuando una de las vecinas, una mujer mayor que estaba junto a mí, murmuró algo que nunca olvidaré: ya vinieron por ellos. Al caer la noche, el cementerio quedó en completo silencio. Todos regresaron a sus casas, pero yo no podía dejar de pensar en los extraños que habían estado allí. Decidí quedarme un par de horas más en el pueblo, revisando mis notas en la pequeña posada donde me hospedaba. Fue entonces cuando el encargado del lugar, un hombre de unos 50 años, me contó algo que me heló la sangre. Según él, en el pasado, en otras partes de Oaxaca, había habido casos similares. Muertes inexplicables seguidas de funerales donde aparecían personas desconocidas, dejando velas negras alrededor de los ataúdes. Y en todos los casos, las tumbas habían sido profanadas la misma noche del entierro. Pensé que estaba exagerando, que solo quería asustarme, pero no podía ignorar la conexión. Alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido extraño me despertó. Era un murmullo lejano, como el canto de varias voces mezcladas con el sonido del viento. Me levanté y miré por la ventana.
No había nadie en las calles, pero el ruido seguía, proveniente del lado del cementerio. Algo dentro de mí me dijo que debía quedarme donde estaba, que no era prudente ir a investigar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé una linterna y salí en dirección al cementerio. Cuando llegué, lo primero que noté fue que las velas negras seguían encendidas, aunque nadie las había tocado desde el funeral. El viento que soplaba no las apagaba, y sus llamas eran más altas de lo normal, como si estuvieran ardiendo con un propósito. Al acercarme a las tumbas, noté que algo estaba mal. La tierra que las cubría parecía haber sido removida. Con la luz de la linterna, confirmé mis peores temores. Las 5 tumbas estaban abiertas y los ataúdes habían desaparecido. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Entonces lo vi. A lo lejos, en el límite del cementerio, había figuras moviéndose entre las sombras. No eran muchas, tal vez 5 o 6, pero algo en su forma de moverse me llenó de un terror indescriptible. No caminaban como personas normales, parecían deslizarse, casi flotando, llevando algo pesado sobre los hombros. No necesitaba acercarme para saber qué era. Estaban cargando los ataúdes. Regresé corriendo a la posada, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente conté lo que había visto, pero nadie quiso escucharme. Los lugareños evitaron el tema, como si ignorarlo fuera la única forma de protegerse. Sin embargo, esa misma tarde, el sacerdote del pueblo anunció que las tumbas habían sido profanadas, aunque no dio más detalles. La versión oficial fue que se trataba de ladrones de tumbas, pero todos sabíamos que no era así. Desde ese día, algo cambió en el pueblo. Las personas dejaron de salir después del atardecer y muchos se mudaron, abandonando sus casas. La iglesia cerró sus puertas por tiempo indefinido y el cementerio quedó cubierto por maleza, como si nadie quisiera volver a acercarse. Yo también me fui, pero no sin cargar conmigo un recuerdo que aún me persigue, las llamas de aquellas velas negras, ardiendo con un fuego que parecía alimentarse de algo más que cera. A veces, en noches tranquilas, siento que las voces que escuché en el cementerio vuelven a llamarme, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. El entierro interrumpido. A veces, hay eventos que ocurren frente a tus ojos, que ves con total claridad, pero que desearías haber imaginado. Algo que simplemente no puedes olvidar, sin importar cuánto lo intentes. Mi nombre es Adrián, y tenía 27 años cuando sucedió esto. Era el año 2000, y todo ocurrió en un cementerio al este de Los Ángeles, durante el entierro de mi abuelo, don Alfonso. Lo que comenzó como un día lleno de tristeza terminó convirtiéndose en una experiencia que no solo marcó mi vida, sino la de todos los que estuvieron presentes. Mi abuelo era un hombre duro, de esos que vivieron una vida sencilla pero llena de sacrificios. Había emigrado desde México con mi abuela décadas atrás y había trabajado en la construcción hasta que su cuerpo ya no pudo más. Cuando falleció, su muerte nos dejó devastados, pero al mismo tiempo, no podíamos evitar pensar que al fin descansaría. Llevaba años luchando contra el cáncer y su último deseo había sido ser enterrado en un pequeño cementerio donde había comprado una tumba hacía muchos años. Llegamos temprano ese día, vestidos de negro, con flores en las manos y los corazones pesados. El cementerio era un lugar silencioso, rodeado por cipreses altos que proyectaban sombras alargadas sobre las lápidas. No era un lugar elegante ni moderno, más bien tenía un aire antiguo, como si hubiera existido desde siempre. A medida que los familiares y amigos llegaban, el ambiente se llenaba de esa mezcla de tristeza y respeto que solo se siente en un funeral. Todo parecía normal, al menos al principio. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. Había un pequeño altar montado frente a la tumba recién cavada, con una foto de mi abuelo y algunas veladoras. El sacerdote, un hombre mayor de voz profunda, comenzó a hablar sobre la vida de mi abuelo, recordándonos que su sufrimiento había terminado y que ahora descansaba en paz. La familia estaba alrededor del ataúd, que aún permanecía cerrado, listo para ser bajado a la tierra.
Yo estaba al fondo, junto a algunos primos, observando todo en silencio. Fue entonces cuando lo vimos. Detrás del sacerdote, entre los cipreses, apareció una figura. Era alta, delgada, vestida completamente de negro. Al principio pensé que era alguien que había llegado tarde, tal vez un amigo de mi abuelo que no reconocía. Pero había algo extraño en su presencia. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el altar. La luz del sol no parecía alcanzarlo, como si las sombras lo envolvieran por completo. No fui el único que lo notó. Varios de los presentes comenzaron a mirar en esa dirección, sus expresiones cambiando de confusión a inquietud. Nadie dijo nada, pero la incomodidad era evidente. Cuando el sacerdote terminó de hablar y dio la señal para que bajaran el ataúd, me atreví a buscar con la mirada a esa figura otra vez. Había desaparecido. No hubo ningún movimiento, ningún ruido de pasos. Simplemente ya no estaba. Intenté apartar la imagen de mi mente, diciéndome que tal vez había sido alguien que no quiso interrumpir la ceremonia y se había retirado. Pero lo que ocurrió después hizo que esa idea desapareciera por completo. Justo cuando los sepultureros comenzaron a bajar el ataúd a la fosa, un sonido aterrador llenó el aire. No era algo que viniera de nosotros, los vivos. Era un grito, largo y desgarrador, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra y suplicara ayuda. El grito paralizó a todos. Algunas mujeres comenzaron a llorar, otras personas retrocedieron y el sacerdote intentó mantener la calma, aunque su rostro estaba tan pálido como una hoja. El sonido parecía salir directamente de la tumba. No tenía explicación. No había nadie más cerca, no había bocinas, ni viento, ni nada que pudiera justificarlo. Los sepultureros dejaron caer las cuerdas y el ataúd quedó inclinado en el borde de la fosa. Todo se detuvo. Fue entonces cuando un tío mío, el hijo mayor de mi abuelo, gritó que sacaran el ataúd. No fue una petición, fue una orden. Aunque la mayoría estaba en shock, algunos hombres se acercaron para levantarlo de nuevo y colocarlo sobre el césped. Nadie podía hablar. Solo mirábamos, esperando que alguien hiciera algo. Uno de mis primos, el más valiente de todos, decidió abrirlo. Su lógica era que tal vez había habido un error, que tal vez mi abuelo no estaba realmente muerto. A pesar de lo absurdo que sonaba, en ese momento parecía la única explicación. Cuando abrieron el ataúd, la escena fue más aterradora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mi abuelo estaba ahí, pero no como lo habíamos dejado. Sus manos, que habíamos colocado cruzadas sobre su pecho, estaban ahora levantadas, con los dedos rígidos y torcidos, como si hubiera intentado empujar la tapa del ataúd desde dentro. Su rostro, que había sido arreglado cuidadosamente por la funeraria, mostraba una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que lo había horrorizado en sus últimos momentos. El sacerdote comenzó a rezar en voz alta, mientras otros familiares lloraban o simplemente se alejaban, incapaces de mirar. Yo no podía moverme. Estaba congelado, viendo cómo algo imposible se desarrollaba frente a mí. Mi mente buscaba una respuesta lógica, pero no había ninguna. No podía ser un error de la funeraria. Mi abuelo había sido velado toda la noche anterior y su cuerpo no se había movido ni un centímetro. Uno de los trabajadores del cementerio intentó intervenir, diciendo que debía ser algún tipo de fenómeno natural, que los gases del cuerpo podían haber causado los movimientos. Pero nadie le creyó. Todos sabíamos lo que habíamos escuchado. Ese grito no era algo que pudiera explicarse tan fácilmente. No era algo humano. Finalmente, el sacerdote bendijo el ataúd nuevamente y, con mucha dificultad, lograron cerrarlo. Esta vez, nadie habló mientras lo bajaban a la tumba. El silencio era absoluto. No hubo despedidas, ni palabras de consuelo. Solo queríamos que todo terminara. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd, el grito cesó. El aire se sintió más liviano, pero el miedo seguía ahí, como una sombra que nos seguiría para siempre. No he vuelto a ese cementerio desde entonces. A veces, cuando estoy solo, pienso en la figura que vimos ese día, en los gritos y en la expresión de mi abuelo.
No sé qué ocurrió realmente, pero hay algo de lo que estoy seguro, no fue un error. Hay cosas que no entendemos, cosas que no pertenecen a este mundo pero que, de alguna manera, se cruzan en nuestro camino. Ese día, todos fuimos testigos de ello y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. La sombra en el ataúd. No soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. Mi vida siempre ha sido bastante normal, sin historias sobrenaturales ni eventos que desafíen la lógica. Pero lo que me pasó hace poco en el funeral de un amigo cercano me dejó marcado de una manera que todavía no puedo explicar. Me llamo Jesús, y esta es la historia de cómo una despedida se convirtió en un recuerdo que aún me atormenta cada noche. Era una tarde tranquila de domingo cuando recibí la llamada que me dejó helado. Daniel, uno de mis mejores amigos desde la infancia, había fallecido en un accidente automovilístico. A sus 28 años, tenía toda una vida por delante y la noticia me golpeó como un ladrillo. Al principio, no lo creía. Su sonrisa, su risa, las bromas que compartimos, todo eso ahora parecía irreal. Pero la confirmación llegó rápidamente, el funeral sería esa misma noche en la casa de su familia. Llegué a la casa a las 8 en punto. Había una atmósfera pesada, como si algo invisible estuviera oprimiendo el ambiente. La casa estaba llena de familiares, amigos y vecinos. Las conversaciones eran tenues y los murmullos se mezclaban con los rezos. El ataúd de Daniel estaba colocado al centro de la sala, rodeado de flores blancas y velas. Habían dejado la tapa abierta para que quienes lo desearan pudieran despedirse. A pesar de que me costaba aceptarlo, me acerqué. Daniel parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Su rostro estaba sereno, pero había algo extraño que no pude identificar en ese momento. Quizá era la palidez de su piel o la rigidez de sus manos cruzadas sobre el pecho, pero me sentí profundamente incómodo al mirarlo por tanto tiempo. Me aparté rápidamente, encontrando un lugar en una de las sillas al fondo de la sala, junto a la pared. Desde ahí, tenía una vista clara del ataúd. Todo comenzó de manera sutil. Primero, las velas alrededor del cuerpo de Daniel parecían parpadear más de lo normal, como si estuvieran luchando contra un viento invisible. Pensé que era algo normal, después de todo, las velas suelen comportarse así en espacios cerrados. Pero luego las luces del techo empezaron a apagarse y encenderse. Al principio, era un parpadeo aislado, algo que fácilmente podría atribuirse a un problema eléctrico. Pero pronto se volvió algo más intenso. La luz se apagaba por completo durante varios segundos, dejando la sala en total oscuridad antes de regresar. Cada vez que la luz se apagaba, veía algo que me hacía cuestionar mi cordura. Una sombra. Era alta, más alta que cualquier persona en la sala, y estaba de pie junto al ataúd. No se movía, no hacía ningún ruido, pero su forma era inconfundible. En la primera ocasión, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cada vez que la luz volvía, la sombra desaparecía, solo para reaparecer la próxima vez que la sala quedaba en penumbras. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien más la había visto, pero todos seguían concentrados en el rosario o en sus conversaciones en voz baja. Parecían completamente ajenos a lo que estaba pasando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un efecto de las luces parpadeantes y del agotamiento emocional que sentía por la pérdida de mi amigo. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más evidente se hacía. En una de las ocasiones en que la luz se apagó, la sombra estaba más cerca del ataúd. Ya no solo se encontraba al lado, sino que parecía inclinarse hacia el cuerpo de Daniel, como si estuviera observándolo o susurrándole algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me cubrió la frente. Era imposible ignorarlo ya. Sentí un impulso de levantarme, de acercarme y confirmar que lo que veía no era real, pero algo me lo impedía. Un miedo primitivo, indescriptible, me mantenía clavado en mi lugar. De repente, noté que el ambiente de la sala había cambiado. El aire se sentía más pesado, cargado con un olor extraño, como a flores marchitas mezcladas con humedad.
Las velas comenzaron a apagarse una por una hasta que solo quedó la tenue luz de las lámparas. Fue en ese momento cuando la luz volvió a apagarse por completo, dejando la sala en la oscuridad absoluta. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentado, incapaz de moverme, pero cuando la luz finalmente regresó, algo estaba diferente. El ataúd de Daniel ya no estaba como antes. La tapa seguía abierta, pero ahora parecía ligeramente descolocada, como si alguien hubiera intentado cerrarla o moverla. Las flores que lo rodeaban estaban desparramadas por el suelo y algunas de las velas habían caído de sus soportes. Lo más extraño era que las manos de Daniel, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban ladeadas, una de ellas colgando por el borde del ataúd. Mi mente se llenó de preguntas y explicaciones imposibles. ¿Alguien lo había tocado mientras las luces estaban apagadas? ¿Podía un cadáver moverse por sí mismo? Me quedé paralizado, con los ojos fijos en el cuerpo de mi amigo, esperando ver algún otro cambio. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, una marca oscura en el suelo, justo al lado del ataúd. Parecía un rastro de humedad, pero tenía una forma que no podía ignorar. Era alargada, como si algo se hubiera arrastrado desde el ataúd hacia el centro de la sala. De pronto, sentí una presión en el pecho, una sensación de opresión que no podía explicar. Era como si algo invisible me estuviera observando, evaluándome. No podía quedarme más tiempo ahí. Me levanté bruscamente y salí al patio, tratando de calmarme y recuperar el aliento. Afuera, el ambiente era completamente diferente. Había ruido, voces, incluso risas discretas de algunos vecinos. Todo parecía normal, pero yo sabía que lo que acababa de experimentar no lo era. Desde esa noche, algo cambió en mí. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y confusión. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra junto al ataúd, inmóvil pero inquietantemente presente. No podía dormir bien, los sueños me atormentaban. En ellos, Daniel estaba de pie frente a mí, con la misma expresión rígida y pálida que tenía en el ataúd. No decía nada, solo me miraba, y esa mirada me perseguía incluso después de despertar. He tratado de buscar explicaciones. Tal vez fue el estrés, el cansancio, la tristeza. Quizá mi mente creó algo para lidiar con la pérdida de mi amigo. Pero hay algo que no puedo ignorar, la sombra. Esa figura que vi claramente cada vez que la luz se apagaba no era una ilusión. Desde entonces, me pregunto si lo que ocurrió en ese funeral fue más que una simple despedida. Quizá Daniel no estaba listo para irse, o quizá había algo más en esa sala, algo que no quería que lo dejáramos ir. No sé si alguna vez podré olvidarlo. La sombra sigue apareciendo en mis sueños, siempre en silencio, siempre observándome. Y aunque trato de vivir mi vida con normalidad, cada vez que recuerdo esa noche, siento que parte de mí se queda congelada en ese momento, frente al ataúd, mirando algo que no debería haber visto. Me llamo Gabriel y por años trabajé en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Muchos creen que este tipo de trabajos son rutinarios, fríos, carentes de vida. En realidad, los muertos son el menor de los problemas. No te mienten cuando dicen que las noches son más pesadas en las funerarias. Se siente algo denso, una presencia que no está pero que existe en la oscuridad. La gente no entiende que las almas, o lo que sea que dejan atrás los muertos, a veces no quieren irse. La noche del 24 de diciembre, hace poco más de 5 años, fue cuando lo viví. Esa noche fue el comienzo de las pesadillas que aún hoy me atormentan. Era Nochebuena y la funeraria estaba prácticamente desierta. Yo me había ofrecido cubrir el turno de madrugada para que mis compañeros pudieran estar con sus familias. Nunca fui muy apegado a la festividad y a fin de cuentas, las horas extras pagaban bien. A las 2 de la mañana, estaba solo. El aire frío de diciembre se filtraba por las rendijas de las ventanas y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Me encontraba en la sala de embalsamado, preparando un cuerpo para un velorio temprano en la mañana. Era un hombre de unos 50 años que había muerto de un infarto. Su expresión era serena, pero no podía evitar la incomodidad de trabajar con cuerpos en estas fechas.
Algo supersticioso, tal vez. Mientras llenaba el último formulario, lo escuché. Al principio, pensé que era mi imaginación, una voz tenue, como un susurro, llamando mi nombre. Gabriel. Levanté la cabeza y miré alrededor. Nada. Solo el ventilador girando lentamente en la esquina. Me dije que era mi mente jugándome una broma por el cansancio y seguí con lo mío. Pero la voz volvió, más clara esta vez. Gabriel, ven. El sonido venía del fondo, de la sala de refrigeración donde almacenábamos los cuerpos. Un escalofrío me recorrió la columna. El área de refrigeración es un espacio frío y húmedo, con grandes puertas metálicas alineadas a lo largo del muro, cada una numerada con un pequeño rótulo. Nadie más debía estar ahí esa noche. Me levanté lentamente y tomé una linterna. Sentía mi corazón latiendo más fuerte con cada paso. Apreté los dientes, intentando convencerme de que alguien había entrado sin avisar o que era simplemente una corriente de aire. Pero no era el viento lo que decía mi nombre. Al llegar a la sala, la luz parpadeó. Las bombillas de ese lugar siempre parecían estar a punto de morir, pero esa noche parecía como si algo más las estuviera perturbando. Me quedé quieto frente a la puerta metálica. La voz ya no se escuchaba, pero algo me decía que no me había imaginado nada. Apreté el picaporte y la puerta se abrió con un sonido chirriante. El frío me golpeó de inmediato. El aire helado olía a metal y formol. La sala de refrigeración no tenía mucho espacio, filas de gavetas numeradas donde guardábamos los cuerpos hasta que eran reclamados o preparados. Avancé lentamente entre las filas. Mi linterna temblaba levemente en mi mano, iluminando solo el frente de las puertas metálicas. La luz parpadeó de nuevo y, en ese instante, el sonido volvió. Gabriel. Era un susurro suave, pero esta vez me pareció mucho más cerca. Mi estómago se encogió. Dirigí la luz hacia el fondo y mi corazón casi se detuvo. Una de las puertas de las gavetas estaba ligeramente abierta. La número 23. Sentí un impulso irracional de cerrar la puerta y salir corriendo, pero algo me detuvo. Un sonido leve. Un movimiento. Era como si algo se estuviera desplazando dentro de la gaveta. Contuve la respiración y, sin entender por qué, me acerqué. La luz de la linterna iluminó una sábana blanca que sobresalía de la apertura. En el silencio absoluto, vi cómo la sábana se movía lentamente. Algo o alguien estaba adentro. No pude evitarlo, el miedo me dominó y di un paso hacia atrás. Tropecé con algo y la linterna cayó, rodando hasta apagarse. Me quedé en completa oscuridad. Gabriel, la voz salió esta vez más grave y gutural, no era humana. El frío se volvió insoportable y pude oír cómo el metal crujía. Las puertas de las gavetas comenzaron a abrirse una por una, como si una fuerza invisible las estuviera empujando desde adentro. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no me respondían. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad, pero solo podía ver sombras moviéndose entre las aperturas. De pronto, una figura emergió del fondo. Era una sombra alta y retorcida, sin forma definida pero con extremidades alargadas. Caminaba lento, como si estuviera probando el suelo con cada paso. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentí que iba a explotar. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado. La figura se acercaba, y a cada paso, el frío se hacía más intenso. La sombra se detuvo justo frente a mí, y aunque no tenía rostro, pude sentir que me observaba. Una presencia pesada y asfixiante. Gabriel, susurró otra vez. De repente, todas las puertas de las gavetas se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor. La sombra se desvaneció en el aire, como humo negro disipándose. Yo, finalmente, pude moverme. Corrí hacia la salida, tropezando y golpeándome contra todo lo que había en el camino. Llegué hasta la sala de embalsamado y me encerré, respirando agitadamente y con lágrimas corriendo por mi cara. Pasé el resto de la noche ahí, aferrado a un pequeño crucifijo que alguien había dejado en el escritorio. No volví a escuchar nada, pero el frío seguía presente, como si algo invisible estuviera conmigo en la habitación.
A la mañana siguiente, mi jefe llegó temprano y me encontró sentado en el suelo, pálido y tembloroso. Intenté explicarle lo que había ocurrido, pero mi voz era débil. Él me miró con desconfianza y revisó las cámaras de seguridad. Lo que vimos nos dejó sin palabras. En la grabación se veía claramente cómo las puertas de las neveras se abrían solas, una por una. Las sombras no se veían tan definidas, pero sí había una figura oscura moviéndose entre las gavetas. Lo peor fue lo que capturaron las cámaras en la sala de embalsamado. Mientras yo estaba encerrado, una sombra negra se detuvo frente a la puerta. Se quedó ahí, inmóvil, como esperando a que saliera. Ese día renuncié a mi trabajo. No volví a pisar una funeraria ni a hablar de lo que sucedió. Desde entonces, las noches de Navidad me resultan insoportables. La oscuridad de esa noche sigue conmigo. A veces, cuando estoy solo y todo está en silencio, juro que escucho una voz susurrar mi nombre. No sé si fue un espíritu atrapado o algo peor, pero lo que sea que vi aquella noche en la sala de refrigeración no era humano. Y todavía me está buscando. Soy Mauricio Díaz y durante 15 años trabajé como encargado nocturno en una funeraria en Caracas. Siempre he sido escéptico con todo lo relacionado a lo paranormal. Los que trabajamos con cuerpos sin vida solemos ver de cerca la realidad. La muerte no es poética, no es elegante y mucho menos misteriosa. Es solo el fin de algo inevitable. Eso pensaba yo, al menos hasta aquella noche. La funeraria donde trabajaba no era particularmente grande, pero tenía un aire opresivo, como si sus paredes absorbieran el pesar de cada familia que cruzaba sus puertas. Era un edificio antiguo, con techos altos y pasillos largos que parecían estrecharse cuando la noche caía. Mi trabajo consistía en mantener la calma, vigilar las instalaciones y asegurar que todo estuviera listo para los servicios funerarios del día siguiente. No le tenía miedo a los cadáveres, los vivos son mucho más peligrosos. Sin embargo, todo cambió en el transcurso de una semana. Comenzó con pequeños detalles. Al principio no les presté atención, una puerta que había dejado cerrada y encontré abierta, luces que parpadeaban en la sala de velorios, pero la funeraria era vieja y estas cosas parecían normales. Lo más extraño ocurrió un martes en la madrugada. Mientras realizaba mi ronda habitual, me topé con algo que no pude explicar. En la sala principal, justo frente a un ataúd vacío que esperaba ser ocupado en la mañana, encontré un pequeño juguete de plástico, una pelota roja, desgastada y cubierta de polvo. No era algo común en una funeraria, claro, pero tampoco me pareció algo fuera de este mundo. Quizás alguien la había dejado ahí por error. La tomé y la dejé en una caja junto con otros objetos perdidos. Esa misma noche, cerca de las 3 de la madrugada, escuché un sonido que me heló la sangre, el eco de risas infantiles. No tengo hijos, y a esas horas no debía haber nadie más en la funeraria. Las risas venían de la misma sala donde había encontrado la pelota. Mi instinto me decía que no fuera, pero el deber es el deber. Al llegar, la sala estaba vacía, aunque algo era diferente. Ahora había varios juguetes esparcidos en el suelo, una muñeca de trapo, un trompo de madera y la misma pelota roja. ¿Qué diablos?, murmuré para mí, mientras recogía las cosas. Al día siguiente, compartí lo ocurrido con mi compañero de la mañana, don Ernesto, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando allí. Me miró con algo parecido a lástima y solo me dijo: a veces pasan cosas raras, Mauricio. Mejor no le des tantas vueltas. No lo comprendí en ese momento, pero después lamenté no haber insistido. Las noches siguientes fueron peores. Cada día encontraba más juguetes en la sala, como si alguien estuviera jugando y dejándolos ahí adrede. A veces sentía un frío inexplicable justo al entrar en la habitación, un frío que me calaba los huesos y me dejaba temblando sin razón aparente. Revisé el lugar entero, buscando señales de intrusos. Pero nadie podía entrar, yo mismo cerraba todo con llave. Una noche decidí llegar al fondo del asunto. Revisé las cámaras de seguridad.
Al principio todo parecía normal, yo caminando por los pasillos, las luces titilando de vez en cuando. Pero a las 3:07 de la mañana, algo apareció en la pantalla. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, caminando por la sala de velorios. Llevaba una ropa vieja, desgarrada y sucia, como sacada de otro siglo. Lo más aterrador era su rostro, completamente borroso, como si la cámara no pudiera enfocarlo. Observé, paralizado, cómo el niño recogía los juguetes del suelo y los acomodaba en fila, con movimientos torpes pero precisos. Luego, giró lentamente su cabeza hacia la cámara. Me sentí observado, aún sabiendo que aquello era una grabación. El video terminó de golpe. Me quedé mirando la pantalla, tratando de encontrarle una explicación lógica. Me dije que era un fallo en la grabación, que quizás alguien había manipulado el equipo, pero algo en mi interior sabía que no era cierto. Esa madrugada, el silencio era insoportable. Me negaba a ir a la sala, pero las risas regresaron. No eran felices ni inocentes, eran distorsionadas, como si salieran de una garganta enferma. Respiré hondo y me armé de valor. Abrí la puerta de la sala y me encontré en penumbra. Lo primero que vi fue la pelota roja, rodando lentamente hacia mí, como si alguien la hubiera empujado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie, hasta que lo vi. Allí, al fondo del salón, junto al ataúd, estaba el niño. De pie, con la cabeza ladeada. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Era como si una sombra más densa lo envolviera. Mis piernas temblaron, pero no pude moverme. Sentí que la temperatura descendía de golpe y el aire se volvió espeso. El niño dio un paso hacia mí y el sonido de sus zapatos retumbó en la sala como un eco imposible. Entonces habló, aunque sus labios no se movieron. Su voz resonó dentro de mi cabeza. ¿Quieres jugar? Salí corriendo. Ni siquiera recuerdo cómo logré llegar a la oficina. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, jadeando, con las manos temblorosas. Las risas seguían, ahora más fuertes, y sentía algo rascando del otro lado de la puerta, como si uñas diminutas intentaran abrirla. Pasé el resto de la noche allí, abrazado a mis rodillas, mientras el sonido persistía hasta que el amanecer lo silenció todo. Al día siguiente, renuncié. Le entregué las llaves a don Ernesto y no quise escuchar sus advertencias ni explicaciones. Pero él solo me miró con seriedad y me dijo: no eres el primero, muchacho. Ese niño nunca se va. Nunca quise saber más. Pero los días siguientes, incluso en mi casa, sentía que no estaba solo. Por las noches escuchaba golpes suaves, como si alguien jugara con una pelota en el pasillo. Una vez desperté a mitad de la noche y vi una figura pequeña de pie en la esquina de mi habitación. No me atreví a moverme ni a respirar hasta que desapareció con un sonido apenas audible. ¿Quieres jugar? Me mudé, cambié de trabajo, pero nunca volví a ser el mismo. Lo peor no es el miedo, sino el silencio. El eco de una voz infantil que aún resuena en mi mente cuando apago las luces. ¿Quieres jugar? A veces siento que tarde o temprano tendré que responder. El último velorio. Mi nombre es Mateo y trabajo como asistente en una funeraria en Medellín, Colombia. No es una profesión que uno elija por gusto, pero en algún punto de mi vida, entre trabajos temporales y necesidades económicas, terminé aquí. La verdad, con el tiempo me acostumbré al silencio espeso de las salas velatorias y a los rostros compungidos de familias. Aprendes a convivir con la muerte cuando la tienes de compañera todos los días. Esta historia ocurrió una noche que no olvidaré jamás. Era un jueves lluvioso de septiembre. El agua golpeaba sin piedad las ventanas de la funeraria, creando un ritmo monótono que casi me dormía. No había familiares, no había amigos. La difunta era una anciana que había muerto sola. La llamaban Doña Carmen. Al parecer, no le quedaba nadie. Nadie la visitó en el hospital, nadie se hizo cargo de su entierro. La funeraria se encargó de todo, un trámite más. Esa noche, yo tenía el turno nocturno.
Eran las 11 de la noche cuando fui a revisar la sala principal, donde se encontraba el cuerpo de doña Carmen. El velorio había empezado esa mañana y, como no hubo visitas, me tocaba cerrar la sala temprano. La imagen de ese espacio vacío sigue conmigo hasta hoy. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba el ataúd cerrado, y las pocas flores que adornaban la sala empezaban a marchitarse. El aire olía a humedad y a perfume barato, una mezcla que se quedó impregnada en mi nariz. Justo cuando me disponía a salir y apagar las luces, escuché algo que me detuvo en seco. Un llanto. Suave, contenido, pero inconfundible. Me congelé. El ruido venía del fondo de la sala, justo al lado del ataúd. Pensé que quizás alguien había llegado tarde, un visitante rezagado. Giré lentamente la cabeza y ahí la vi. Una niña pequeña estaba sentada en una de las sillas de la última fila. Tenía el cabello largo y negro que caía sobre sus hombros y vestía un vestido blanco que parecía fuera de lugar en ese ambiente lúgubre. La tenue luz apenas iluminaba sus facciones, pero pude ver que tenía la mirada clavada en el ataúd. «Buenas noches, señorita», murmuré sin acercarme. «¿Estás perdida?». La niña no respondió. En su lugar, levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros eran inexpresivos, pero había algo en ellos que me revolvió el estómago. Un vacío profundo. «¿Qué haces aquí tan tarde?», insistí, intentando mantener la calma. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara mis palabras. Entonces, con voz suave y fría, respondió: «Vine a buscar a mi abuela». El aire pareció espesar de golpe. Algo en esa frase me heló el cuerpo. La funeraria estaba cerrada al público desde hacía horas y nadie había entrado sin que yo lo notara. Intenté reaccionar racionalmente, diciéndome a mí mismo que quizás era una pariente de último minuto. ¿Tu abuela? ¿Te refieres a doña Carmen?, pregunté. La niña asintió lentamente, pero no dijo nada más. Di un paso hacia adelante y extendí la mano para invitarla a acercarse. La niña permaneció quieta. Fue entonces cuando parpadeé. Apenas un segundo. Y ella desapareció. La silla donde estaba sentada ahora estaba vacía. Me quedé petrificado. Mis piernas no respondían y sentí una gota de sudor frío resbalar por mi sien. No sabía qué había visto, pero la lógica me decía que no podía ser real. Las puertas estaban cerradas y no había otra salida en esa sala. Por un instante, pensé que quizás estaba alucinando por el cansancio. Volví a revisar la sala por completo, buscando cualquier explicación. Me acerqué al ataúd de doña Carmen y miré la fotografía que habían colocado sobre la tapa. La imagen mostraba a una anciana de rostro arrugado y ojos cansados, pero con una ligera sonrisa. Intentando calmarme, murmuré una disculpa al aire. «Perdón por las molestias, señora». En ese momento, escuché algo que me paralizó el corazón, el sonido de unos pasos pequeños corriendo por el pasillo. Volteé de golpe y vi una sombra fugaz desaparecer detrás de la puerta. Tomé una linterna y salí al pasillo, pero no había nada ni nadie. Solo silencio y el eco de mi propia respiración agitada. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Me senté en la oficina y adelanté la grabación de la última hora. Cuando la imagen llegó al momento exacto en que escuché el llanto, mi estómago se revolvió. La cámara mostraba la sala vacía, completamente vacía. No había ninguna niña en la silla. Pero yo la había visto. No podía dormir. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas y la radio prendida, intentando ahuyentar el pánico que me carcomía. Al día siguiente, el encargado de la funeraria, don Jorge, llegó temprano. Al verme pálido y tembloroso, me preguntó qué había pasado. Se lo conté todo, aunque me sentí estúpido en cada palabra. Su reacción me sorprendió. No se rió ni me trató de loco. En cambio, su rostro se tornó serio. «Mateo», dijo en voz baja, «no eres el primero que ve a esa niña». Lo miré incrédulo. «¿Cómo que no soy el primero?». Don Jorge suspiró y se apoyó en el escritorio. «Hace años,
antes de que esta funeraria fuera lo que es ahora, hubo un accidente. Una niña pequeña murió atropellada en la carretera que está al frente. Dicen que su abuela trabajaba aquí como encargada de limpieza y que quedó destrozada. La señora murió tiempo después, sola, como doña Carmen. ¿Qué tiene que ver eso con la niña?, pregunté con un nudo en la garganta. Hay quienes dicen que su espíritu aún la busca. Me quedé sin palabras. De repente, todo encajaba y una sensación de horror me oprimió el pecho. La niña, el vestido blanco, sus palabras, vine a buscar a mi abuela. Pero, ¿por qué justo ahora?, murmuré casi para mí mismo. A veces, cuando un alma está en paz, se lleva consigo a quien la espera. Quizás doña Carmen ya no está sola, respondió don Jorge. Nunca volví a ver a la niña después de aquella noche. Pero durante semanas, cada vez que cerraba la funeraria, me aseguraba de no mirar hacia la última fila de la sala. A veces, en la penumbra, me parecía escuchar un suave llanto lejano o el eco de unos pasos diminutos. Nunca más pude dormir tranquilo. Y ahora, cada vez que me toca atender un velorio solitario, me quedo con el miedo de que en algún momento, al girar la cabeza, vuelva a ver aquellos ojos oscuros y vacíos. Cuando trabajas en un crematorio, la muerte se vuelve algo rutinario. Entras a la morgue, revisas papeles, operas el horno y al final del día te vas a casa como si nada hubiera pasado. Yo era joven, apenas un aprendiz en el crematorio de una pequeña ciudad en Texas y no me asustaba el ambiente lúgubre. Pensaba que nada podría impresionarme. Pero todo cambió en 2007, durante una noche que no puedo sacar de mi cabeza. La razón por la que el crematorio cerró meses después nunca fue del todo explicada, pero yo sé lo que vi y lo que experimenté, y eso no se lo deseo a nadie. El día comenzó como cualquier otro. Mi jefe, el señor Green, era un hombre de pocas palabras y se encargaba de las tareas más delicadas, mientras que a mí me dejaban los trabajos simples, mover ataúdes, limpiar, encender el horno. Esa tarde llegó algo inusual. Un camión pequeño estacionó en la entrada y dos hombres bajaron un ataúd. Era sencillo, sin decoraciones, y no tenía ninguna etiqueta o identificación. Algo raro, considerando que todos los cadáveres llegan con documentación precisa. Los hombres no dijeron mucho, solo firmaron unos papeles y se fueron. El señor Green revisó la hoja de registro y se dio cuenta de que estaba incompleta. No había nombres, ni causa de muerte, ni siquiera el peso estimado del cuerpo. Era como si alguien lo hubiera enviado a propósito, esperando que nadie hiciera preguntas. Cuando se lo mencioné, me encogí de hombros, pensando que algún error administrativo era la causa. Carol Green decidió abrir el ataúd, y esa fue la primera señal de que esa noche no sería como las demás. El ataúd estaba vacío. No había nada dentro, ni un cadáver, ni ropa, ni algún objeto personal. Absolutamente nada. Recuerdo que Green se quedó parado frente a él, rascándose la cabeza mientras yo sentía una incomodidad que no podía explicar. Lo cerró de nuevo, refunfuñando algo sobre errores ridículos y se fue a su oficina. Yo me quedé ahí, observando ese ataúd como si algo estuviera mal en su simple existencia. Me repetí que no tenía sentido preocuparme, que seguramente era un problema que se solucionaría al día siguiente. Pero el ambiente en el crematorio parecía diferente esa noche, y conforme avanzaron las horas, las cosas se pusieron peor. Green se fue temprano, dejándome encargado de cerrar el lugar y asegurarme de que el horno quedara apagado. No era algo inusual. El crematorio funcionaba a un ritmo lento por las noches, y yo estaba acostumbrado a quedarme solo. Revisé las cámaras, los controles, y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Pero ese ataúd vacío seguía en la sala de recepción, como si no perteneciera a ese lugar ni a este mundo. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Alrededor de las 11 de la noche, mientras revisaba el inventario de herramientas, las luces del crematorio comenzaron a parpadear. Esto tampoco era raro, el edificio era viejo y el sistema eléctrico fallaba ocasionalmente. Sin embargo, esa noche, los parpadeos parecían,
diferentes. No eran cortos y aleatorios como siempre. Las luces titilaban de manera uniforme, como si algo estuviera controlándolas. Me detuve y levanté la mirada, observando cómo la sala se llenaba de sombras que bailaban al ritmo del parpadeo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No sé cómo describirlo con precisión. Era un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera caminando con pasos firmes sobre el piso de concreto. El problema es que yo estaba solo. Salí al pasillo y me detuve, esperando escuchar algo más, pero el sonido había desaparecido. Caminé hacia la sala de recepción, donde aún estaba el ataúd vacío, pero no encontré nada extraño. La incomodidad que sentía desde que abrimos ese ataúd comenzó a crecer, pero traté de convencerme de que estaba exagerando. Regresé al cuarto principal del horno para seguir trabajando. Sin embargo, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más claro, y venía desde el pasillo central. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia allí, con las luces parpadeando sobre mí como si algo quisiera que me detuviera. Cuando llegué al pasillo, lo vi. Era una figura alta, delgada, parada justo al final. Estaba completamente quieta, como si supiera que la estaba observando. No puedo describir su rostro, porque estaba demasiado lejos para distinguirlo, pero había algo en su postura que me llenó de una sensación inexplicable de rechazo. Estaba de pie frente a la puerta del horno. El sentido común me decía que me fuera de allí, que dejara todo y saliera corriendo, pero algo en mí no podía moverse. Sentía como si esa figura estuviera esperando que me acercara, que diera el primer paso hacia ella. Después de un largo momento de inmovilidad, finalmente avancé. Mis pasos resonaban con fuerza en el pasillo vacío, y con cada metro que recorría, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. Pero cuando llegué a la puerta del horno, la figura había desaparecido. Miré alrededor, revisé cada rincón de la sala, pero no había señales de nadie. Sentí un impulso irracional de abrir el horno, como si algo me dijera que ahí estaba la respuesta. Lo apagué y abrí la puerta con cuidado, pero el interior estaba completamente vacío. Ningún cuerpo, ninguna ceniza, nada fuera de lo normal. Volví a la sala de recepción, decidido a sacar el ataúd de allí. Pero cuando llegué, noté algo que no había estado antes. La tapa del ataúd estaba abierta y dentro había algo. No era un cuerpo, sino una colección de objetos, una muñeca vieja, una Biblia con las páginas desgarradas y un reloj de bolsillo detenido a las 3:17. No entendía qué significaba todo eso ni por qué había aparecido allí. Decidí cerrar la tapa, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. La oscuridad en el crematorio era absoluta. Ni siquiera la luz de las lámparas de emergencia se encendió. Estaba solo, rodeado por una negrura que parecía infinita. Avancé lentamente hacia la pared, buscando a tientas el interruptor principal. Entonces lo sentí. No un golpe, ni un movimiento, sino una presencia. Algo estaba allí conmigo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba observándome. Cuando finalmente encontré el interruptor y encendí las luces, no había nada. Pero el ataúd, ese ataúd vacío, ahora estaba en el centro de la sala, como si alguien lo hubiera movido mientras yo buscaba la luz. Me acerqué, y esta vez no tuve el valor de abrirlo. Decidí que ya era suficiente. Tomé mis cosas y salí corriendo del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando le conté todo al señor Green, él me miró con una expresión que mezclaba escepticismo y preocupación. Me dijo que no había rastro del ataúd en la sala de recepción. Revisé las cámaras de seguridad junto a él, pero durante toda la noche no se registró nada extraño. Ni el parpadeo de las luces, ni la figura en el pasillo, ni el movimiento del ataúd. Todo estaba en perfecto orden, como si mi experiencia hubiera sido un producto de mi imaginación. Poco después de ese incidente, el crematorio cerró sus puertas de manera definitiva. Oficialmente, fue por problemas financieros, pero los rumores decían otra cosa. Había empleados que hablaban de ruidos inexplicables, de sombras que aparecían en las cámaras y de objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles.
Nunca hablé de lo que vi esa noche, al menos no hasta ahora. Todavía pienso en ese ataúd vacío. En lo que había dentro, en lo que vi en el pasillo y en lo que sentí cuando las luces se apagaron. A veces me pregunto si alguien más ha tenido que enfrentarse a algo parecido. Pero sobre todo, me pregunto si lo que sea que habitaba ese ataúd, lo que sea que movía las luces y caminaba por los pasillos, se quedó en ese crematorio o si encontró la manera de salir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.